Choluzat Sur es 36 en Francisco Morazán, 34 en El Paraíso, 36 en Olancho, 36 en Choluteca. a nivel nacional, vía satélite, estamos en su compañía de cable y llegamos al mundo a través de nuestra página web www.choluzatsur.com. Choluzat Sur, el único y más completo canal de noticias. Amigos y amigas, muy buenos días. Estamos en el Sol de las Noticias, en nuestro espacio muy esperado de entrevistas aquí por el canal 36. Tenemos ya presente a nuestra invitada para hoy. Es una dinámica joven profesional. Es Marisa Arias, licenciada en Comunicaciones y Publicidad. Es su gerente de empresas, la empresa Comunicarte, que capacita en relaciones públicas y también pertenece a un núcleo de jóvenes de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa. Algo muy interesante que es importante destacar, es hija de dos destacados periodistas. Ella es Patricia Arias y también Juan Carlos Soto. Conoceremos mucho más en esta interesante entrevista a continuación. Vamos adelante con la entrevista. Gracias, don Frank. Buenos días, Marisa. Buenos días, Javier, Alan, qué placer estar aquí con ustedes. Todo bien, bendito Dios. Bueno, para nosotros es un honor no tuve la oportunidad de estar en la entrevista que le hacían a su señora madre, pero es una buena amiga de la que yo tengo un alto concepto. Pero lo está viendo. Un importante recorrido, y entonces aprovecho también para saludarla esta mañana. ¿Su papá es periodista también? Los dos son periodistas, tengo abuelos periodistas también, tanto el materno como el paterno son periodistas. Entonces, ¿quiénes son ellos? Carlos Rigoberto Soto, le decía el lápiz de Dios a mi abuelito paterno. Claro. Y quiero contarle, yo con él compartí mucho en Radio Tegucigalpa, porque él junto con un señor que se llamaba don Antonio Mazariego Velasco y otras connotadas figuras del periodismo, hacían un programa que se llamaba La Tertulia. Entonces ahí tuve yo la oportunidad de tratarlo a él y con su papá. Entonces sí, presumo que es él. Mi papá es el menor, son 4 hermanos. ¿Cómo se llama? Juan Carlos. Juan Carlos, pues Juan sí, Carlos. con él creo que fuimos compañeros en la escuela de periodismo, y también de él tengo yo un alto concepto. Pero con su abuelo sí una relación ahí que me permitió la vida a mí, yo iniciándome en el periodismo, pero claro, era de las figuras connotadas de este país. Y por el lado de su mamá, Guillermo Arias, periodista en Choluteca. En Choluteca, sí. Sí, mi abuelo, un periodista muy reconocido, porque dicen que solo habían 2 radios en aquel tiempo, ¿verdad? Sí. Entonces él era una de las voces que todo el mundo escuchaba en Choluteca. Y mi mamá cuenta una historia que decía, desde la cuna de Choluteca, que una vez él estaba en un programa y había consumido mucho alcohol y se confundió y dijo que desde la cuna de Choluteca el sabio José Cecilio del Valle informaba. Y entonces son de las historias que yo recuerdo mucho de mi abuelo, por el hecho de que una persona muy empática, una persona muy apegada a la sociedad, lo querían mucho. Sí. Y pues yo tenía 2 años cuando él falleció, pero yo digo que la vena periodística yo no la podía evitar, o sea, de 2 abuelos periodistas y de 2 papás periodistas. Sin embargo, cuando yo me graduó, hice un análisis si estudiaba la carrera de periodismo o ampliaba a la parte de comunicación y publicidad, y pues al final decidí estudiar esa carrera, pero no pude desligarme de lo que me apasionaba, que era el hecho de apoyar a las personas a través de ¿Y cómo fue esa infancia entre periodistas? Pues fue una infancia muy bonita, la verdad, porque el hecho de conocer tantas personas que conocen a mis padres y decirme que los admiran por la labor que ellos han hecho en la sociedad es algo que llena mucho mi corazón. La labor que ustedes dos hacen y todos los periodistas que están frente a una cámara hacen es una gran responsabilidad, porque tienen muchas personas que los están viendo a través de la pantalla, a los cuales admiran y escuchan lo que ustedes están diciendo. Entonces, a pesar de que mi mamá no siempre ha trabajado frente a cámara, yo sé que hay muchas personas que ella ha influenciado a través de su carrera. Y para mí el hecho de esa infancia, donde las personas me decían eso, me abría y me nutría mucho mi corazón, y me enseñó también a ser una persona empática,
a ser una persona que no solamente velaba por mis propias necesidades, sino que también por las personas que estaban fuera, por las personas que no tenían acceso a la misma educación o a la misma parte social a la que yo tenía. Entonces, eso fue una bendición realmente para mí. Sí, Marisa, en la vida, pues, las cosas no son nada fáciles. Sí. Hay que caminar y caminar y caminar. Ok, entiendo porque su mamá abrió su corazón acá y voy a tomar algunos tips. Sí, sí. Ok, entonces Patti se separa de su papá. ¿Qué edad tenía usted? 2 años. 2 años. Sí. Ok, cuando usted, de lo que usted recuerda, ¿recuerda ese primer momento en el que le preguntó por su papá? La verdad no, yo estaba demasiado pequeña para recordar. Lo que sí recuerdo es que yo sufría mucho al ser hija de padres divorciados porque, por ejemplo, en las Navidades yo tenía que dividirme. Entonces yo tenía que pasar una festividad con mi mamá y una festividad con mi papá, que en ese tiempo vivía en San Pedro Sula. Entonces eso a mí, claro que me dañaba mucho, porque el anhelo de un niño es estar en ese tipo de actividades con sus 2 padres. Entonces, más que todo, esa es la parte que yo recuerdo del divorcio de mi mamá. Pero en este recorrer no hubo en algún momento la inquietud de saber por qué había ocurrido la separación, o también el corazón de los niños, aunque se dice que no hay posibilidades de que puedan pensar cosas malas, pero va guardando algún grado de resentimiento uno para cualquiera de las partes. Sí. ¿Ocurrió con usted, Marisa? Fíjese que en algún momento determinado sí me cuestioné el hecho de por qué estaban divorciados, pero en el proceso siempre me considero una persona bien madura, porque yo era la mayor. Entonces yo era la primogénita, tenía 2 hermanitos abajo de mí, sí. Porque mi mamá se vuelve a casar cuando yo tengo 4 años, con el que es mi padrastro, que yo le digo papá también, porque estaba tan pequeña que la figura paterna que yo tenía en ese momento en casa era mi padrastro, en este caso Miguel Blanco. Sin embargo, nunca dejé de considerar a mi papá biológico como mi papá. Sí. Teníamos una relación. Tenía 2 papás. De hecho, yo me caso, para adelantarles un poquito, Lisa, sí. Y me caso con ambos de mis brazos. Porque honor a quien honor merece y honra a quien honra merece, y en este caso pues Miguel fue un padre para mí en ese momento cuando mi papá Juan Carlos no estaba conmigo. Tenemos una muy buena relación con ambos, pero sí, de pequeña yo obviamente me cuestionaba en algún momento determinado, y uno como niño tiende obviamente siempre a irse al lado de la mamá, porque es la persona con la que vive, la que ve diariamente, con la que comparte. Sin embargo, a mi papá lo miraba bastante y tengo muchas fotografías, y él me contaba cuando él me bañaba, soy su única niña. Entonces mi papá Juan Carlos siempre ha estado pendiente, siempre pues me apoyó en la parte económica, en mis estudios, y fue una persona bastante cercana a mí. Con su padrastro, ajá, con Miguel, esa empatía y esa situación que es como difícil poder desarrollarla, ¿verdad? Y poder expresarla. Es una historia bien interesante, porque nos miraban en la calle y decían que de los 3 yo era la que más me parecía a él, y yo no soy su hija biológica. Bastante empatía, nunca sentí de su parte una diferencia con mis hermanos, a que yo no era su hija de sangre. Siempre fue muy, muy cariñoso conmigo. Entonces, a las personas que me están escuchando y pues que en algún momento tuvieron esa oportunidad, yo solo les digo, es una bendición de Dios el tener 2 papás, 2 personas que estén pendientes de ti, 2 personas que te apoyen y que te den ese ejemplo, que te acompañen, es una gran bendición. Ahora se da un fenómeno en este tipo de relaciones que sin quererlo, yo creo, a veces los jóvenes asumen alguna actitud de rebeldía, de aprovecharse también de la coyuntura, el hecho de decir, bueno, yo tengo 2 papás, entonces cuando no logre complacerme algunos caprichos en mi casa, entonces me voy a amparar en el otro. Me pasó. ¿Le ocurrió? Sí, me pasó. Mire, yo estaba en mi último año y yo tenía a mi novio. Entonces, obviamente, en el último año uno tiene un viaje de que va a Roatán y pasa su
su senior trip, le llamamos. Y entonces viene mi mamá y me dice, no vas a ir. ¿Cómo te vas a ir con tu novio vos sola al viaje? No van a ir los papás, pero no te van a estar supervisando, no te doy permiso. Y vine yo y empecé a llorar, me subí al bus de la escuela porque fue cuando me tenía que firmar la nota para poder ir. Y me enojé y llamé a Miguel. Y entonces yo le digo, Daddy, mira, ¿me podrías venir a recoger a la escuela? Vieras que me siento mal, mi mamá no me quiere dar permiso, ayúdame por favor. Y recuerdo que me fue a traer y nadie se dio, o sea, solo a mis compañeras del bus le dije y nadie se dio cuenta que yo me había ido. Resulta, porque ellos ya estaban divorciados, mi mamá es divorciada 2 veces. Sí. Entonces, cuando mi mamá se da cuenta que yo no llegué a la escuela, ya se imagina, se puso a llamar a todo el mundo y yo andaba con él. Él me firmó el permiso, él me dio el dinero y mi mamá estaba enojadísima. Sin embargo, como él es mi figura paterna, no podía ir en contra de lo que él ya había dicho. Y vine yo y me fui a mi viaje escolar. Pero sí pasa muchas veces que el joven busca refugiarse en uno o en otro, el que más lo consienta, digámoslo de esa manera. ¿Y hubo mucha rebeldía en la etapa de adolescencia, entrando a una madurez? Siempre fui bastante aterrizada. Sin embargo, las cosas como cualquier joven, de que tenía un novio mayor que yo, que mi mamá no me daba permiso, y mi mamá es una figura pública. Lo interesante es que yo salgo con esta persona, no era mi novio, era un pretendiente, pero me llevaba, yo tenía 15, él tenía 21, me llevaba 6 años, y entonces nos quedamos de ver en el mall, y alguien le dijo, a tu hija ahí está con un hombre afuera de Fridays. Y entonces esa parte de que cuando uno no le quiere contar a su mamá, de que tiene un pretendiente más y no le da permiso, sin embargo siempre hemos sido muy amigas, pero claro, uno de pequeño y en la rebeldía de no querer que ciertas cosas se den cuenta, sí hice mis picardías. Y el contacto con el alcohol, que es uno de los males que hoy por hoy, dice Javier que siempre ha sido, pero yo estoy viviendo el hoy y yo siento que es un tema de gran impacto para la juventud. Y estoy sorprendido porque hoy, de acuerdo a las estadísticas, no lo digo yo, el IADFA registra que las mujeres están bebiendo más que los hombres en Honduras. ¿Qué experiencia tuvo en ese sentido? No tuve experiencia con alcohol, pero porque mi papá, y es un testimonio que ya las personas lo conocen y por eso lo voy a compartir, en algún momento fue alcohólico. Juan Carlos bebía y fumaba mucho. Entonces cuando yo viajaba a San Pedro Sula, yo miraba a mi papá en ese estado de ebriedad y me disgustaba enormemente verlo así. Creo que cuando uno tal vez ve ese ejemplo, tenés 2 opciones, o lo tomás o lo desechás, y en mi caso fue desecharlo completamente. Además de que creo yo, no sé si lo dicen los psicólogos, que uno tiene papilas gustativas para el tema del alcohol, y a mí jamás me ha gustado. Siento que no es algo que me atraiga ni que me llame la atención, digámoslo de esa manera. Entonces, pero sí conocí casos de lo que dices, Alan, de mis compañeros que estaban, y pasa mucho por presión social, incluso en las mujeres. Creo yo que tiene que ver con baja autoestima, el hecho de querer resaltar en la sociedad, el hecho de que estás en un grupo y quieres ser aceptada y por eso haces lo mismo que hacen las demás personas. Sin embargo, cuando creces y ya no estás en esa edad entre los 15 y los 25 años, te das cuenta que eso no es importante ni algo que tenga que valer como para hacerte resaltar en una sociedad. Pero hablamos del alcohol, pero aquí más bien yo creo que se superó el tema de las bebidas, la cerveza, el traguito, el vino, y ahora estamos hablando de drogas más fuertes, como el caso de la cocaína, la heroína y la marihuana y tantas cosas más. Y eso es común, ¿no? O sea, yo me sorprendo con un hecho que ha ocurrido últimamente, con qué naturalidad pues los padres de familia hablan del que están metidos, dice salían a parrandear y no, pero es que ahí había droga, no, pero eso es común, eso es normal. Y una de las mamás la escuché decir, no, si en la universidad donde él iba, ahí en las cafeterías consumen y todo. Ese es un buen punto, porque se sorprende. Decimos, bueno, es que los niños que nos creamos en el barrio, que nos creamos allá en Comayagüela, estamos expuestos al alcohol, a las drogas y a las cosas malas.
Bueno, pero en el mundo en el que Marisa también, por el esfuerzo de sus papás, estuvo también en un mundo de alto riesgo, en las escuelas bilingües, etcétera. Sí, yo creo que tiene mucho que ver la parte del ejemplo de los papás, porque ese fue mi caso y mi testimonio personal. A los 18 años, mi mamá me dice, Marisa, yo era católica, pero iba una vez al mes a misa. Entonces yo conocía de un Dios que le enseñan a uno la palabra, lee la Biblia, pero no conocía realmente ni tenía una relación con él. Entonces yo mis valores y principios los conocía muy bien, pero claro, uno como dicen, en el vive, muchas veces puede perder ese enfoque y estar expuesto a las cosas que ustedes comentan, alcohol, drogas, la parte del sexo, porque también sucede a cortas edades. Entonces, a los 18 años, mi mamá me dice, vamos a ir a una iglesia evangélica. Y yo, ¿qué? El choque, ¿verdad? No, pero ¿por qué? Yo no quiero ir a una iglesia evangélica, yo no quiero que cambien, ahí me van a obligar a que yo no puedo ir a bailar, yo no puedo ir a la disco, yo no puedo cantar música. Y entonces me dijo, bueno, hagamos una cosa, me dice, el domingo te toca hacer almuerzo y te quedas aquí en la casa, nosotros vamos a ir a almorzar con tus hermanos y vamos a ir a la iglesia. Y dije yo, no me quedo porque yo no quiero hacer almuerzo. ¿Qué cosa? Cosas sencillas, pero que marcan la vida de una persona en mi testimonio. Y entonces comienzo a ir a Sebaot, la cual es ahora mi iglesia, y 3 meses estuve así, empurrada, que no quería, y seguía haciendo las cosas, seguía yendo a la disco, seguía saliendo con mis amigas, seguía a altas horas de la noche en la calle, y llegó un punto donde fui a un campamento de jóvenes y ahí tuve un encuentro con Dios. De hecho ahí conocí a el que ahora es mi esposo, y pues eso me marcó. Yo digo que si mi mamá no me hubiese dicho, Marisa, vamos a la iglesia, y de alguna manera me lograra convencer, otra cosa y otra historia estaría contando yo hoy aquí, porque probablemente hubiese estado expuesta a muchas cosas, que no es que no digo que no la he estado, pero he tenido la fuerza de voluntad de decir, hasta aquí, no hay un límite entre las cosas, porque dice la misma palabra de Dios, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Es que es la influencia de la que hablaba hace poco. Más expuesta siento yo en el caso de las mujeres, porque es una afinidad solidaria para cualquier cosa. Si hay un problema, lo que pasa es que ahí yo difiero un poco, porque a mí me parece que es todo, el hombre y la mujer. Porque ¿qué ocurre? Por ejemplo, un joven está expuesto en la misma dimensión. Bueno, estamos viendo la experiencia. De 6 personas o 7 personas que están vinculadas, una es una damita. De ahí los demás son jóvenes. Pero es que es natural. Es donde que no, pero es que en el varón ya por es eso, natural. porque la sociedad tiene una actitud como permisiva hacia el varón. Pero eso ya se ha ido rompiendo. Y yo le digo a Ana que yo recuerdo cuando yo estaba pequeño, y yo miraba a mujeres bebiendo. Lo único que la mujer lo hacía a escondidas. Señoras que se bebían la cerveza atrás de la puerta, o buscaban pretextos para una celebración, pero conocí familias donde todos bebían, y le estoy hablando de 1978, 79, o sea, hace 30, 40 años, donde bebían con toda la libertad y se emborrachaban y no había ningún problema. Pero es que decía usted que no solo beber, o sea, Marisa sabe que si ella hubiese seguido por el camino de sus amigas, cuando uno revisa en la vida, bueno, estas son mis amigas, aquí comenzamos el camino, y cuando estamos en este camino, esta trayectoria, y al resumir, uno ve que camina, ¿qué porcentaje ve usted de sus amigas, las compañeras, compañeros que usted se ha dado cuenta que de repente se quedaron en el camino, se desviaron? Gente que está metida ya en serios problemas con la droga, con el alcohol. Fíjese, Javier, que en mi generación yo he visto una generación muy sana. Porque no es que digo que todos están ya exitosos, pero al menos la mayoría de mis compañeras están casadas, tienen sus hijos. Mis compañeros de igual, uno que otro de esos que están 10 años en la universidad porque tal vez perdieron las prioridades y entonces decidieron que querían estudiar otra cosa. Sin embargo, creo que las generaciones van en aumento, expuestos a cosas que lo pueden sacar de las prioridades. Yo, es cierto, nací en la era de la tecnología, pero con computadoras que todavía estaban en internet por teléfono, ¿verdad? Y que usted su computadora de escritorio. Entonces fui creciendo con la tecnología, sin embargo, no es como mi hermano, Miguel Roberto, que nació en el 2000
y ya nació prácticamente con el celular en la mano. ¿Qué quiero decir con esto? Siento yo que las generaciones futuras o las que están en una edad más corta están más expuestos a este tipo de situaciones, y es cuando los padres de familia, como el ejemplo, tienen que estar pendientes. Yo no creo que un muchacho no dé signos. Uno no puede decir que yo no soy mamá, sin embargo sé que mi mamá ha estado pendiente de nosotros, y eso ayuda a que uno pueda visibilizar si hay signos de que el muchacho se está aislando, está consumiendo algo que no debe de consumir. O sea, es una situación que el padre tiene que estar pendiente y ser amigo. Ese es el éxito, en mi caso, con la relación con mi mamá. Ella fue mi amiga. Ella trató de la manera más sutil de direccionarme sin criticarme, porque al momento en que lo critica, el joven se aísla y el joven dice, no, es que mis amigos tienen razón, es que no me escuchás, es que no me entendés y es que nunca pasaste por mi edad. Y no es de esa manera. O sea, ella me orientaba, y veo cómo lo hace también, porque tenemos un hermano varón que también está expuesto a todas estas situaciones. Y lo que veo yo es que cuando Miguel Roberto le cuenta algo, mamá, fíjate que encontraron mis compañeritos en el baño, estaban y los expulsaron. Él tiene la confianza de contarlo, pero si mi mamá viene y le dice, qué barbaridad, Miguel Roberto, cuidadito, y comienza a criticarlo, entonces el joven cree, ay no, mi mamá qué anticuada. Pero cuando uno trata de no sorprender y guiarlos y orientarlos, entonces ya es como que él siente que tiene la confianza para poder compartir con sus padres. El tema de las amistades, mire, ya incluso personas grandes, hay personas que mutan, le llamo yo. Eso es un cambio radical. Por ejemplo, yo sé que andando con Javier Aguilera, no jamás yo no bebo, y mi caso es el mismo suyo. O sea, mi papá bebía, y yo lo conté aquí, se lo conté a Pati. Yo no bebo por él, gracias a él. Sí, uno lo toma como algo que no quiere. Exactamente. Entonces, pero por ejemplo, yo sé que ando con Javier, no estoy expuesto a eso. Con mis compañeros, con todo en el grupo, nosotros andamos en política y andamos trabajando, ¿verdad? Que Javier molesta mucho, eso sí, y los chistes de Javier, eso sí. Pero él sabe, y viceversa, sabe que no estamos expuestos. Ahora, yo conozco personas que depende con quién estén. Se mutan. Es una mutación. O sea, pero es que, ¿sabes qué? Lo que ocurre es que regularmente, en el caso del alcoholismo y las drogas, eso es una enfermedad. Y un gran porcentaje de la gente que sufre esta enfermedad es gente que no tiene la capacidad de poder manejarse emocionalmente. Entonces dependen emocionalmente de los demás. Hay gente que llega a un amigo y la gente que bebe va entendiendo ese lenguaje. Entonces ya saben cómo llegarle, como decimos, si alguien tiene le dicen en el argot, quién es alcalde, o sea, que regala bebida. Entonces saben bajo qué concepto van a llegar a hablarle. Entonces si es romántico, llegan cantando, mira, fíjate que, o si tiene un problema sentimental, le tocan el tema sentimental y ese dispara toda la noche. Ya le pone la canción, se sabe la canción que le impacta, o la plática que le impacta. Entonces, y van en ese mundo, que yo digo es del diablo, porque es un espíritu que está ahí alrededor, y la gente casi del diablo ahora no le gusta hablar, sino que nos quieren vender un evangelio donde solo hablemos de Jesucristo, pero que al diablo lo ignoremos. Entonces, eso se encarna. El espíritu se encarna ahí, empieza a tocar a la gente y lo maneja a su antojo. Y van cayendo en el juego. Y uno dice, ¿y por qué cambia? Cuando está con uno, bien tranquilo, bien sereno, con carácter, con actitud, ¿verdad? Usted le dice algo, no, espérate un momentito. Tenemos que analizar esta situación. Pero se bebe un par de tragos, inmediatamente es totalmente lo contrario de lo que usted lo ha conocido. Se despersonaliza de manera total, que alguien sin criterio lo puede manejar. Sí, por el hecho que la bebida. Como hay gente, bueno, su mamá y usted son damas expuestas a conocer a las figuras políticas y sociales más altas de este país. Pati Arias conoce de presidentes para abajo, ¿verdad? O de grandes embajadores, grandes personajes. Pati Arias es maravillosa.
y usted también, por su trabajo, del cual vamos a hablar en un momentito. O sea, conocer las personalidades de este país. Y no es que usted se apantalla, o sea, diciéndole en confianza. Y en la línea de pensamiento de Javier hay personas con autoestima baja. La autoestima baja no es porque alguien se la provoque, es porque así es. Pero, por ejemplo, yo he reflexionado, Marisa, y le digo a Javier el otro día, Javier, pero ¿usted quién es la pantalla de este país? Un presidente. Si Javier desayunaba y almorzaba con presidente, a mí me ha tocado. Javier, ¿a usted la pantalla un diputado? Ya él es diputado. Y va a seguir siendo diputado. Le pido el voto. Va, ok, perfecto. Entonces, ¿quién? Pero hay personas que, porque ven a un diputado, porque ven a un político, o porque ven a un empresario y se deslumbran, y se despersonalizan también. Y entonces, eso es parte de los trastornos de la vida, que obvio que ustedes los manejan muy bien. Yo lo manejo en mis capacitaciones, el hecho de que mucho tiene que ver con temperamento. Porque la persona ya nace siendo una persona, por ejemplo, que no le gusta que la critiquen, que le gusta quedar bien con los demás. Por ejemplo, un temperamento sanguíneo es el líder, el que quiere que todo el mundo lo siga, el que es el ejemplo para todos. Entonces, ¿qué pasa con un temperamento sanguíneo? Es una persona que por quedar bien con los demás, entonces va a un grupo social y es de una manera, y va a otro grupo social y es de otra manera, porque él no quiere crear conflicto, él quiere quedar bien con todo el mundo. Entonces, ¿qué hace uno? Uno nace con esa característica javeriana, es genética. Sin embargo, hay un carácter que uno va moldeando. En el camino te vas dando cuenta de que eso no es lo correcto, de que tal vez hay situaciones en las que más bien vas a tener que pararte y decir no, aunque genere conflicto y aunque las personas estén en tu contra, porque eso te va a ayudar a no tener consecuencias más adelante. Entonces, durante nuestras capacitaciones, que vamos a hablar más adelante de este tema, nosotros enseñamos ese tipo de temperamento. Usted ya nace con él, usted le dice, Javier se parece a su abuelito y usted ni lo conoció, pero usted tiene ese tic de que mueve el pie. Sí. Y su mamá le dice, ni lo conociste, pero sos igualito a tu abuelo. Entonces, usted ya nació con ese tipo de gen y tiene esas características. Sin embargo, se puede moldear. Yo estoy segura que ustedes dos en algún momento de su vida tuvieron que moldear, porque muchas veces el ser humano, en su carácter intrínseco, es no ser criticado. Claro. Al ser humano no le gusta que la gente esté en contra, le gusta quedar bien, pero hay personas que tienen más tendencia y más carácter a decir las cosas y las dicen directo, mientras que otras se esconden, como dice usted, y lo hacen bajo, con una actitud, y después tienen victimización. Entonces, uno puede estudiar muchas características del ser humano, sin embargo, al final es pura decisión de uno. Si uno sigue las cosas o se retracta y toma carácter en ese sentido. Sí. Y es importante esto, especialmente en la juventud, el irse descubriendo uno. Y yo siento que la iglesia es un factor determinante en esa búsqueda del ser humano. Porque ahí, bueno, es bíblico, ¿verdad? Dice la Biblia que uno tiene que verse primero la viga que uno tiene y no ver la paja que tiene el otro. Entonces, desde ahí, ¿qué es lo que está diciendo? Empezar a trabajar en tu vida, tratar de transformar tu vida para que puedas, con tu ejemplo, que es el testimonio, posteriormente. Fíjate que en el Evangelio hay una forma práctica, y lo dice, es a través del testimonio que la gente predica. No, alguien puede ser muy hábil en el manejo del lenguaje y poder llevar la palabra, ¿verdad? O que Dios que Dios lo use como instrumento, pero lo que más atrae y de manera concluyente es el testimonio. Desde un joven debe estar presto a escuchar todo, pero esa capacidad de ir entendiendo lo que es bueno, lo que es malo, lo que es regular, tiene que ser a la par de gente con experiencia. Marisa, pero a veces uno no puede saber con uno mismo. Yo me pongo a pensar, Javier se enoja conmigo porque yo digo, pucha, mira esta calle abierta, que no sé qué, cómo harán los bolos en la noche, porque no se matan aquí, no piensen en los bolos, me dice Javier, y es cierto, ¿ya? Pero ahí piensa, ¿ya? Pero a veces yo digo, yo no puedo conmigo mismo, o sea, yo no tengo tantos defectos, tengo tantas cosas, y digo yo, y a veces uno quiere recomendarle o sugerirle no, pero se puede, pero eso es importante. Fíjense que yo he aprendido algo. Es cierto lo que usted dice, a veces uno no puede con uno mismo, pero si se encapsula en uno mismo también, es como que da vueltas y vueltas y vueltas y no llegas a una solución.
He aprendido eso porque muchas veces cuando estamos en situaciones difíciles, mi mamá nos llevaba voluntariado y nos llevaba al hospital escuela. Desde los 12 años yo conozco la realidad de un hospital escuela donde muchas personas no tienen acceso a los insumos, y entonces desde los 12 años yo camino por esos pasillos y me doy cuenta que cuando nosotras trabajamos en favor de los demás, que aunque uno diga, no se ponga a pensar en el bolito, ¿qué pasó ese bolito para llegar a esa situación, esa persona con ese problema de alcoholismo? Muchas veces si ayudamos a esas personas, es como que te ayuda a ti mismo a darte cuenta que tu problema no es el más grande, o que la situación que estás pasando tiene una solución. Entonces creo que sí es importante la parte del servicio a los demás, la parte de estar conscientes de que hay personas que tienen mayores problemas que nosotros. Ese creo yo que es mi mamá tiene un capítulo en su libro segundo, en Ser una perdedora medio va a triunfar, que dice: el mejor antídoto para la depresión, el voluntariado, porque te ayuda a salir de estar pensando en ti mismo, en los problemas que tú tienes, y te ayuda a ver que los demás también tienen necesidad. No, y también nadie es perfecto. Entonces, si vamos a un pastor, ante un sacerdote o donde hay gente especializada en esa materia, de repente usted va a buscar al psiquiatra y no es el psiquiatra en ese momento, si le hicieron un examen, no está en las mejores condiciones para poder decir totalmente que es 100% saludable, pero él tiene los conocimientos. Sí. Entonces yo tengo que servirme de los conocimientos adquiridos, porque es como los grupos de alcohólicos anónimos. Esa es la experiencia que he visto de cerca. Entonces, ¿quiénes van ahí? Son alcohólicos que van a hablar de su problema, de su experiencia en el alcoholismo y cómo les está yendo ahora. Y de a poco hay una parte espiritual ahí que es impactante, que un hombre que viene de la calle, de dormir en la calle, estar tirado y vivir en situaciones lamentables, llega un grupo de alcohólicos anónimos, se recupera él, recupera a su familia o hace una nueva familia, logra encontrar un trabajo, prosperar, pero él también se convierte en un orientador de la persona. Es el mejor testimonio. Sí, es impresionante. Entonces, yo sí creo que ese es como negarnos a la posibilidad de cambiar. Los que evitamos estar en contacto con alguien que nos pueda guiar, es que en el fondo tenemos tantos temores. De confrontarnos a Dios en primer lugar, y de no escuchar lo que no nos gusta. Exactamente, y de no escuchar lo que no nos gusta, sino que siempre, mejor no voy a una iglesia porque así no tengo problemas con nadie. Nadie me va a decir lo que yo haga, no tengo compromiso. Y la gente ve desde el punto de vista económico. Nadie me va a pedir el diezmo, no tengo que andar ofrendando. Pero en esa vida que lleva, sin duda, que su dinerito va a ir a dar a las cantinas, a los prostíbulos, a los moteles y a otro tipo de situaciones que no le van a beneficiar. Y yo creo que es oportuno entonces a lo que usted se dedica, que es la actividad de los emprendedores. En Honduras hay cantidad de emprendedores, pero creo que un gran porcentaje de esos emprendedores somos temerosos. Y es que se nos habla mucho y el ambiente nos contamina en el hecho de que no podemos o que no somos capaces o que es difícil. No es fácil, así de sencillo, no es fácil. Sin embargo, cuando nosotros iniciamos nuestra empresa, yo me graduó de comunicación y publicidad, yo tenía 21 años. Y entonces mi mamá estaba trabajando en una agencia de publicidad en ese tiempo y me dice: Marisa, lo que te están ofreciendo se te va a ir en gasolina. Hagamos algo, por fe, pongamos la empresa. Tengo contactos, tengo los empresarios con los que trabajé en el COE, podemos ir a mercadear. Y dije yo, bueno, nos vamos a meter juntas. Ojo, trabajar en familia y con mi mamá, a pesar de ser muy buenas amigas, no fue fácil. Chocábamos, porque siempre he sido una persona muy consentida. Mi mamá me ha consentido mucho. Entonces, cuando ella me daba una orden y yo me negaba a hacerlo porque me rebelaba o me parecía que no era lo correcto, ella me decía: aquí no soy tu mamá, soy tu jefa y tenés que hacerme caso. Y entonces llega ese primer choque. Está el temor: ¿será que estoy haciendo lo correcto? No estoy ganando lo que quiero ganar en mi empresa. No tenía ese sentido de pertenencia, porque el emprendedor lo primero que tiene que tener es pasión. Y también eso, en ese puntito de
es justo lo que gano, cuando se trabaja en familia, ¿verdad? Es justo lo que gano, mi sacrificio es mayor a lo que hacen otros empleados, pero yo no recibo lo correcto. La remuneración que deberían. ¿Pasó en su caso? Pasa uno pensando, yo gano muy poco o yo no gano lo que necesito, pero al mismo tiempo en el camino te vas dando cuenta que el emprendedor tiene que sufrir, que no tiene horarios de trabajo. No es que yo digo, ay, voy a ser empresaria y voy a tener todo el tiempo libre que yo quiera, me puedo ir a las 3 de la tarde de mi oficina si yo quiero. No, el emprendedor va a trabajar 24 horas porque es el representante de la empresa ante el cliente lo va a llamar 9, 10 de la noche y usted tiene que estar disponible. Los primeros años usted no gana lo que usted quiere ganar. Los primeros años son de inversión, los primeros años son de que usted se dé cuenta que usted está sembrando una semillita que tiene que echarle agüita por gotitas y que eso va a ir creciendo poco a poco. Pero a medida el emprendedor va viendo los retos, es ahí cuando se tiene que ser más fuerte, es ahí cuando tiene que decir, bueno, me pasó que el cliente no me aprobó la propuesta por el regateo, ¿verdad? Porque muchas veces nos estamos expuestos a ese tipo de situaciones, que nuestro trabajo no se valore porque somos muy jóvenes, porque venimos comenzando, pero es ahí donde tenemos que ser creativos, donde tenemos que buscar la manera para vender nuestras ideas y que el cliente consuma nuestros productos o servicios. Hay mucha competencia. Y creo que también se da un fenómeno, y esto yo no lo aprendí, yo lo aprendí en la calle, en el mercado. Porque ahí me crié, y es el impacto que uno vive las primeras veces, donde uno va y prueba por primera vez vender un producto y resulta que se encuentra a un vivón, a alguien que ya tiene mucho tiempo de estar en la actividad, en la publicidad le pasa a uno. y en el primer contacto que uno tiene de tal vez que vamos a vender un producto, encontrar en el camino a alguien que se aprovechaba de mi inocencia en el mercado, y que tiempo después, tal vez 2 o 3 años después, yo decía, este me vivió en aquel momento. Pero en la publicidad, que es el rubro que nos ocupa actualmente, es duro acá vender publicidad, y nosotros con varios agravantes, ¿verdad? Ustedes que, digamos, tienen la ventaja de no tener que exponerse a que nos llegue una noticia de que la Coca-Cola está matando a la gente, entonces, ¿la tiro o no la tiro? No se ven expuestos ustedes a esa situación. Pero ¿qué pasa? Acá vender publicidad, la gente no le entiende lo que es la publicidad. La gente no dimensiona, dije, publicidad, ¿es hacerle un favor a Javier o hacerle un favor a Alan? ¿O le voy a ayudar a Pati o le voy a ayudar por ayudarle, dice. Por ayudarle, dice. Porque la gente no dimensionó de que en el caso de la publicidad es la oportunidad de crecimiento que tiene una empresa. De hacer marca. Yo, por ejemplo, destaco en ese sentido, de las pocas marcas que veo que se mantienen y son firmes acá, es la del Expreso Americano, el café más caro del mundo, pero se mantiene la marca, ¿verdad? Tenemos un evento hoy con Expreso, están invitados. Sí, los dos, sí. La verdad que sí, es una empresa de reconocer, es una empresa hondureña, sabemos que ha ido creciendo con el tiempo, y pues al final vemos un legado familiar, porque casi todas las empresas inician en familia, sí. Casi todas las empresas hondureñas fueron una idea de alguien en la familia que involucró al resto y que ahora son empresas prósperas. En el tema de la publicidad lo sufrí también, tuvimos un programa con mi mamá de radio y igual nos costaba, y como dicen ustedes, muchas veces las personas piensan que es un favor el que le están haciendo a las personas. Sin embargo, cuando usted se logra posicionar, como sé que lo han hecho ustedes con su programa, es como que las personas empiezan a decir, yo tengo que estar ahí. Yo tengo que estar ahí para que las personas vean mi marca y crezcan, porque al final uno se da cuenta de... Pero fíjese que, con todo respeto, yo siento que hay ahí como una bueno, en los últimos años en Honduras cambió, porque pasa, nosotros uno tiene casi la certeza y la seguridad que hay programas que sí tienen impacto, y usted lo mide por la gente que en la calle, los amigos, los que no son amigos, se para en una cafetería y le dicen, no hombre, qué barbaridad lo que estabas comentando. Pero aunque las encuestas reflejen que usted tiene un importante rating, sí, resulta que ahora no se contrata bajo esos criterios, sino si me cae bien. Por sus posiciones políticas.
nosotros lo hemos vivido. Social. Nosotros mantuvimos los niveles más altos de rating, comprobados durante el golpe de Estado. Nos miraban 5 o 6 millones de 5 personas. millones, pues la gente estaba interesada en lo que nosotros decíamos. Un mercado, pero un nunca, mercadólogo. pero ¿qué ocurrió? Nunca vino nadie a decirnos, con ese, yo quiero tener mi producto ahí, porque ellos tenían miedo al que estaba gobernando. Y nos pasó tiempo después, en los últimos años, que la gente que era afín, los empresarios que son afín y hacían grandes negocios con el gobierno, al ver las posiciones que nosotros hemos mantenido, entonces se alejaban y teniendo rating de primera. Hay gente que nos comenta sobre hechos noticiosos que nosotros dimos a conocer y le digo de 20, 19 nos comenta, entonces significa que el rating era bueno, pero no valió el rating. Sí, es que en ese momento los mercadólogos evalúan varios criterios y no solamente como dice usted el rating, porque igual nosotras estábamos en una radio muy escuchada y sin embargo nos costaba, pero es que yo he aprendido algo de los presupuestos en general de una empresa, lo primero que recortan es la publicidad. Lamentablemente ese rubro sufre mucho en cuanto a recortes de presupuesto, porque las empresas no piensan que es tan impactante en ese momento. Pero yo les digo, he visto que la creatividad, el hecho de que ustedes se publiciten en redes sociales, el hecho de ser formadores de opinión pública, siempre les va a apoyar para que las personas los tomen en cuenta. Sí, ahora, fíjense que hay algo interesante. Por ejemplo, usted mencionaba, o Alan, el Café Expreso americano. Es de felicitarlos. Sí. Ellos no solo se quedaron en la capital, están en todo el país y ahora están fuera del país. Estados Unidos, creo, y Taiwán. De las empresas 24 años tienen ya de trayectoria. De las empresas hondureñas que han tenido éxito bajo un mecanismo de publicidad permanente y de pelear por alguna calidad de sus productos. ¿Y quién no conoce el jingle de Expreso Americano? ¿Y quién ha hecho eso? De las empresas nacionales. No sé ahora si es que están ya casi quebrando, pero el Empresas Carrión mantuvieron una imagen muy buena, target interesante en la población de Honduras. Y yo fui a Costa Rica y me sorprendí que encontré tiendas Carrión, creo que estaban en Nicaragua, en El Salvador, y ahí no sé si todavía continúa, pero que eran empresarios hondureños saliendo fuera del territorio nacional y con algún impacto. Entonces, sí, la publicidad tiene un efecto. Claro, lamentablemente el emprendedor en Honduras, el que tiene un taller de mecánica cree que no lo puede publicitar. El que tiene una tiendita, no, es que aquí solo es para hacer el día. Pero si usted sabe manejar una estrategia de campaña, yo ahora veo de esas de ropas de bulto, se publicitan mejor que las tiendas de ropa nueva. De ropa nueva. Y la gente usted va y las tiendas están llenas. Es que todo es cuestión de creatividad. Nosotras que trabajamos en comunicarte, la parte de relaciones públicas y de visibilizar ese tipo de productos o de marcas, le decimos al cliente, hay maneras de hacerlo bajo presupuesto, pero a medida vaya creciendo usted tiene que invertir más, tiene que estar consciente que el hecho de que las personas escuchen y sepan de usted es la clave para que le compren. Si su objetivo es vender, usted necesita estar donde las personas sepan lo que está vendiendo. Usted hablaba de las empresas hondureñas que pues van en picada. Yo digo que muchas veces el ser humano se acostumbra a hacer las cosas de una misma manera. Y cuando viene la competencia, porque hay muchísima competencia ahora, no salen del estado de confort y de la comodidad donde están ubicados, y eso les genera que vayan bajando las ventas. Porque cuando usted tiene competencia o tiene algo es donde más tiene que proactivarse para mostrar productos y servicios innovadores y decir, bueno, tal vez la competencia está haciendo algo, pero yo voy a buscar la manera de que lo mío sea mejor. Si usted se queda en lo mismo y se queda pensando de la misma manera en un estado de confort, usted nunca va a prosperar. Por ejemplo, los restaurantes, ya que restaurantes se promocionan acá. Me pasa un jueves, un viernes, bueno, ¿a qué restaurante puedo ir a cenar? Así. No, ya los 2 que 3 que son los más caros acá, pero de repente hay otros restaurantes que tienen. Pero es que no, lo que ocurre es que hay restaurantes que son caros, pero la calidad de la comida es pésima. También. Es que eso, hay momentos en que usted lo que paga es caché.
O sea, que me miren sentado, que me miran sentado en una mesa. Cobran caro son buenos. Ahí es que me miren sentado en una mesa y sentir la satisfacción yo de que alguien me mire. Pero en la realidad usted se encuentra restaurantes que tal vez no están, que no se promocionan, que no se han promocionado, pero la calidad de la comida es exquisita, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacerlo? Es lo que usted le está proponiendo. Tiene que haber una partida para, si quiere tener un negocio donde solo va a vivir o de solo de mantenimiento, pues quédese, no se anuncie. Pero si usted quiere crecer, en el caso de comunicarte, la mejor publicidad ha sido la de boca en boca. Yo les puedo decir, es la publicidad más efectiva en el rubro donde yo me desempeño. Las personas conocen nuestras capacitaciones, conocen a mi mamá como una figura donde ella se ha destacado y las capacitaciones que ella da, las personas la escuchan. Bueno, de hecho vino al programa y tiene 100 personas escribiéndole sobre su testimonio, sobre lo que ella compartió. Entonces el hecho de que usted como emprendedor sea una persona que da testimonio, una persona que ayuda a los demás, una persona que cree en lo que está haciendo, le ayuda para que las demás personas también hablen de usted. Pero si usted es de las personas que tiene su empresa, su negocio, y hay un momento que le está yendo mal o está viendo que va bajando la calidad y comienza a decir, ay, es que esto está difícil, es que en Honduras la gente no aprecia, ¿qué empieza a hacer? Empieza a crear una decadencia aún en el mismo consumidor. La palabra dice, la palabra declarada tiene poder. Si usted dice que la situación está difícil, si usted dice que no puede abrir las puertas, si usted dice que los clientes son complicados, entonces usted no está generando esa parte que es el hecho de impactar positivamente y que el cliente diga, yo quiero ir ahí, yo quiero contratarlas a ellas. Hay un elemento que dicen, no, es que a usted, nos lo han dicho, ¿verdad? O de repente le dicen a Pati, no, es que no es efectiva la campaña. O nos dicen a nosotros, que es lo que comúnmente también es parte de la evasiva, no, es que sus niveles de rating no son buenos. Ok, no son buenos. Bien. Allá viene una noticia que tiene que ver con que encontraron un pelo en la sopa. Bueno, encontrar todo nosotros lo informamos. Viene un pelo en la sopa. Dios santo, esa es mala campaña, es mala imagen. Y todo Honduras la vio. Sí. Y ahí midieron los niveles de rating. ¿Por qué tiene que ser así, digo yo? No tiene ningún sentido. No sé si tiene algún elemento más. No, y algo que creo que tiene que ver con lo que usted precisamente señalaba. El empresario debe capacitarse él y su personal, porque de nada sirve, puede ser el mejor anuncio, el más llamativo, pero si al llegar y no logra convencerme lo que él está ofreciendo, no vuelvo. Y entonces ahí el efecto multiplicador es que voy a decirle a otra gente que no vaya. Y como si me atendieron bien, seguramente voy a estar la próxima semana y voy a decirle a gente que hay un lugar donde me atienden bien, vendan ropa, sea un mecánico, sea un taller de carpintería, sea un sastre, quien sea la actividad, o sea, cual sea la actividad que se dedique, pero yo voy a convertirme también en un ente de publicidad. Si usted es un empresario que el día de hoy me está escuchando, o un joven empresario, lo más importante, como dice el licenciado Javier, es capacitarse. Usted tiene que estar consciente que usted tiene que saber de todo. Cuando yo inicié a los 21 años, yo no sabía facturar, yo no sabía contabilidad, yo no sabía manejar cuentas de banco, y uno tiene que aprender de todo. No es el hecho de que obviamente usted en un momentito va a aprender, sino que busque personas que lo orienten. Yo tenía mi amigo contador que lamentablemente falleció, pero César fue un gran ejemplo para mí, porque él se tomaba el tiempo de ser maestro conmigo y enseñarme la parte contable, y el hecho de que uno esté abierto a aprender, a no decir yo es que yo lo sé todo, yo creé esta empresa, esta es mía y ahora ustedes tienen que hacer lo que yo digo. No, somos un equipo de trabajo con sus subalternos. Usted tiene que aprender que se capacita la cabeza y luego es un efecto cascada. No es el hecho de decir yo lo sé todo o yo lo puedo todo. El joven emprendedor tiene que saber que en Honduras hay maneras de capacitarse. Está la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, que brinda capacitaciones a los afiliados y que le apoyan a usted a emprender, a aprender, porque también es un arte, emprender es un arte, no es fácil. Sin embargo, el hecho de que usted se capacite le garantiza que también su equipo de trabajo sea un equipo de trabajo cohesionado y que lo vea usted como un ejemplo. Bueno, estamos cerrando. Y yo no sé, Javier, ¿cómo la dejó usted?
pasar todo este tramo sin preguntar a los clientes. Estos son de él. Ajá. Entonces no me extraña, ¿por qué no se las haces? Bueno, usted se casó. Me casé. Ok, ¿y qué pasó? ¿Cómo se dio eso? ¿Y para cuándo espera ser mamá? Bueno, me casé a los 25 años. Unas personas piensan que muy temprano, otras personas piensan, bueno, estabas en una edad buena. ¿Cómo pasó? Yo lo conozco en la iglesia. Cristian se llama mi esposo, voy a cumplir el 28 de noviembre 2 años de casada. Soy una persona muy feliz al lado de él, no porque no tengamos diferencias en pensamientos, sino por el hecho de que he aprendido que el matrimonio con Dios es la mejor decisión que uno puede tomar. Cuando tenemos argumentos, entonces decimos, bueno, nos vamos a calmar, vamos a entrar en oración y vamos a tomar una decisión que sea de acuerdo a lo que los dos necesitamos. Una persona muy madura, una persona que me entiende. Entonces, a todos los jóvenes que me estén escuchando que están por casarse, la mejor decisión que pueden tomar es estar cerca de Dios, porque uno como ser humano es imperfecto y uno quiere hacer lo que uno dice y de la manera que uno dice. Sin embargo, cuando Dios está en el centro, les puedo garantizar, no es que va a ser fácil, no es que no van a tener problemas, pero van a tomar las mejores decisiones y las más certeras. La parte de mamá, pues ahorita estamos estudiando una maestría los dos. Entonces vamos a ver si a finales del próximo año emprendemos ese camino que sé que de igual manera tiene sus retos, pero que estamos abiertos en Dios a que el Padre nos pueda dar unos 2 o 3, como dice mi mami, cachorros. Y ya quieres ser ahora, ¿y cómo le va en la cocina? Esta pregunta te hablan regularmente, pero yo me voy a hacer. Me toca. Pero le gusta. Cuando tengo tiempo y me enfoco, me gusta. Sí me gusta. ¿Le gusta hacer? Sí me gusta. Sin embargo, no me queda mucho tiempo. Entonces he aprendido a ser una ama de casa express. Yo hago mi comida en 20 minutos. Dejo ya condimentado el pollo, lo pongo en la plancha, el arroz ya lo hice y solo lo coloco y hago ensalada. O sea, no soy de una cocina muy gourmet o muy especializada, pero me toca y en las mañanas ustedes van a ver corriendo ahí haciendo mis comiditas cuando quieran. Y la parte de la mire, mantener su imagen. No, que no se comprometa. No. Mire, desde enero que estamos con este foro de mujeres. Los han invitado. Nos han invitado, y ya nos han quedado mal. Mire, nos quedó mal Nelly, una ex juez que le han hecho una injusticia, por cierto. Reitérala, Rolando Argueta, qué bárbaro, qué vergüenza. Sí, hombre, una yo no quiero que mi nombre esté ahí en esos ejemplos que van a... Mamá, si me estás viendo, por favor, vos sos la encargada de que estos dos señores vayan a almorzar o que yo les traiga almuerzo. Nos prometieron sopa. Una amiga de la Secretaría de Seguridad nos prometió la mejor sopa costeña de marinero. Pero interesante. Ajá. Ahora, ya en la recta final del programa, ¿cómo hace usted para mantener con toda su actividad? ¿A cuánto tiempo dedica para su belleza personal? Cuidar su pelo y ser siempre andar siempre tan lindo, muchas gracias. Cuando yo me casé, yo le dije a mi esposo, amor, usted me conoció bien linda, yo soy cara. Y discúlpeme, pero va a tener que dejar un pequeño espacio de su presupuesto para mi salón. No significa que uno no pueda hacer las cosas sola, con su planchita, su secadora. Uno no tiene que tener mucho dinero para andar linda. A mí mi mamá desde chiquita me enseñó que uno tenía que andar bien vestidas en el súper. Porque usted se puede encontrar o hasta para sacar el perrito o a caminar, mi mamá sale combinada. A Pati Jamás la han visto. Pati Arias parece que todo el tiempo va a un evento. Entonces ella me enseñó a mí y por ende mis hermanos y yo, gracias a Dios, tenemos siempre el hecho de andar bien presentable. Y por el rubro también en el que nos desempeñamos, la parte de imagen es esencial. Pero escuchó lo que le dijo. Amor, le dice, yo soy cara. Así le digo. Porque por lo menos lo dice, pues. A Ana le hubiese dicho eso, yo creo que estaría soltero todavía. Bueno, hemos llegado al final. Gracias, Marisa Arias, por haber compartido. Ha sido un placer, muchísimas gracias. Es mi primera entrevista de personalidad, les digo. Es su debut. Y fíjense que hay emociones encontradas porque yo conocí a su abuelo. Fue un buen amigo en el que uno aprendía y la elegancia que él tenía para tener su cigarro y la forma de conversación con una persona con un buen humor siempre,
y que en las pláticas se enriquecía. Una biblioteca enorme, Sí, y sus long play se lo llevó todo el Micho. Qué barbaridad. Sí, pero sí recuerdo igual a mi abuelo con mucho cariño y me alegra mucho Sí. que tengo un alto concepto. De don Guillermo Arias, una institución del periodismo en la zona sur del país, y conocer a sus padres también, que son un reflejo importante de esta sociedad, que donde han estado Muchas han dejado gracias. siempre un importante recuerdo positivo, ¿verdad? Hablar de Pati Arias es hablar de toda, siendo una mujer tan Es un joven, orgullo. es toda una institución en los lugares donde ha estado, y con esa proyección le veo yo mucho interés a ella, especialmente en enseñar Es correcto. a lo que es la etiqueta, a las jóvenes cómo deben de comportarse, cómo deben de vestir, como el hecho eso de la dificultad que tenemos muchos de no saber cómo sentarnos en una mesa, y a qué lado va la cuchara y a qué lado el tenedor, y que cuando tenemos que cómo utilizar el cuchillo y el tenedor al mismo tiempo, pero que ella ha tenido esa voluntad de enseñar a una generación, y yo creo que eso va quedando también. Es que en la ese es el historia. legado que dejamos. Un excelente legado. Sí, bendito Dios mi mamá, y espero yo también ser un reflejo de lo que ella ha hecho en la sociedad. Y que es una carga, porque cuando uno tiene padres con buen perfil, Sí. uno, me pasa a mí, que mucha gente, que mi mamá tiene 26 años de haber fallecido, pero me la recuerdan en buena lid, entonces yo tengo que ser el reflejo de lo que ella fue. Así es. Y en el caso de mi padre, que hace poco falleció, pero que la gente también tiene un buen concepto de él, me veo yo obligado a tener que mantener Claro. también esa imagen, y me imagino que le pasa también a Marisa Arias, y qué bueno que haya sido la primera vez. Cuando la gente habla con el corazón, fácil se entiende. Sí. Cuando la gente adopta poses, es como las velas, ¿verdad? Al ponerle un poquito de calor se caen, pero usted muestra que es una persona Muchas con gracias. muchos valores y principios, que hoy los ha compartido aquí con tanta libertad, y nos alegra de tenerla. Ojalá tengamos en el futuro otra oportunidad de compartir. Muchísimas gracias, ha sido para mí un honor, y pues lo más importante para mí es que todas las personas que me hayan escuchado y que nos hayan escuchado a los tres hayan aprendido algo, porque este tipo de espacios generan, como les dije al inicio del programa, una opinión pública y un impacto en las personas que escuchan nuestro testimonio, y entonces lo más importante es dejar un legado, como dice el licenciado. Bueno, don Franco Gómez. Definitivamente el Sol de las Noticias es la llave que abre toda la atención del televidente. Hemos compartido hoy con la licenciada Marisa Arias, su gerente de la empresa Comunicarte. Cholusat Sur es 36 en Francisco Morazán, 34 en El Paraíso, 36 en Olancho, 36 en Choluteca. a nivel nacional, vía satélite, estamos en su compañía de cable y llegamos al mundo a través de nuestra página web www.cholusatsur.com. Cholusat Sur, el único y más completo canal de noticias.